Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Vamos a hablar ahora en este programa, un poco tarde comenzando, pero ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el viceministro de Transporte para hablar de las nuevas medidas que se van a tomar en el país, el licenciado Nelson Reyes. ¿Cómo ha estado, licenciado? Impactado, me imagino. ¿Qué tal? Sí, realmente impactado, conmocionado, diría yo. Conocía muy de cerca a Riaza Chica, me imagino. Lo conocía, digamos, por el mismo trabajo. Admiraba realmente el trabajo que ha realizado, ¿verdad? Porque ha sido una pieza fundamental también en todo el tema de lucha contra las pandillas. Realmente creo que es lamentable lo que ha sucedido. Mi más sentido pésame a las familias. Realmente espero que encuentren fuerza y consuelo. Y también conocía al periodista, ¿verdad usted? Y también a David Cruz, sí, David correcto. Cruz. Sí. Muy bien. El pésame para todas las familias en nombre de TCS. Bien, viceministro, gracias por hacer el tiempo. Sabemos que es un momento difícil. Bueno, El Salvador está en duelo nacional en este momento. El presidente ha pedido que todas las banderas en el país, en las embajadas y consulados, estén a media asta. Sí, realmente son héroes los que pues, lastimosamente perdieron la vida. Realmente no tengo mayor información acerca del incidente, ¿verdad? Se trata de un accidente aéreo, pero sí se ha decretado que todas las banderas estén hasta media asta, esto también como señal de duelo, ¿verdad?, nacional, y también en honor a la labor que han desempeñado todas las personas que estaban en ese helicóptero. Muy bien, le agradecemos, señor, que haga el tiempo para estar con nosotros y podamos hablar. Hay nuevas medidas: controles vehiculares, la medición de velocidad, señalización, centros de monitoreo, cámaras de videovigilancia, los semáforos inteligentes y naturalmente todo conlleva a las fotomultas. Escuchaba algunas declaraciones del mismo ministro de Obras Públicas, me imagino que están siendo validadas también por usted, que se iba a tener primero un proceso de señalización de las carreteras para poder después empezar, al menos en 3 carreteras, si mal no recuerdo, inicialmente con este proceso de fotomultas y medición de la velocidad. ¿Es así, Vice? Así es. Nosotros, bueno, nos estamos preparando. Ya los equipos de fotomulta están funcionales. Si nosotros los decidiéramos encender el día de hoy, se podrían encender y podrían estar ya aplicando las primeras infracciones. ¿Todas las cámaras? Sí, pero podrían estar. Pero no es el punto, no sería la forma correcta de hacerlo, porque no es la idea de repente sorprender a todos los conductores, que el sistema ya esté encendido, que ellos no lo sepan y que de repente empecemos a poner una gran cantidad de esquelas. Para nosotros el tema de sancionar y de poner multas nunca ha sido el objetivo. Nuestro objetivo sí es que se regule la conducta de las personas que van manejando un vehículo, que se cambie la cultura vial, que de repente pues ya los salvadoreños empiecen a estar pendientes de los límites de velocidad y que los respeten sobre todo. En ese sentido, nosotros vamos a ir encendiendo los puntos de manera gradual, de manera paulatina, y vamos a ir anunciando exactamente el día, la hora y el lugar exacto donde van a estar siendo encendidos. Cualquiera podría decir, bueno, pero si hacen eso y avisan exactamente dónde va a estar la fotomulta, lo que va a pasar es que van a regularse ahí y después van a seguir como si nada. Bueno, ganancia sería si se regulan precisamente en esos puntos porque se han puesto donde tenemos una mayor siniestralidad, porque nosotros tenemos datos también y tenemos estadísticas de dónde ocurren los siniestros viales y las causas por las que ocurren. Y los puntos que hemos escogido son definitivamente aquellos donde se presenta una mayor cantidad de siniestros, es ahí donde se concentran. Entonces, vamos a iniciar el primer corredor que va a estar fiscalizado por medio de fotomulta es el Boulevard Monseñor Romero, y eso es, anunciamos que van a ser 3 los prioritarios. Va a estar Comalapa también, carretera al puerto. Si nos fijamos, carreteras de alto tránsito, carreteras que tienen elementos que podrían hacer o incrementar la probabilidad de que ocurra un siniestro, pero vamos a iniciar por la Monseñor Romero por múltiples razones. Primero, es una de las más sencillas en términos de entender cómo funciona el mecanismo. Aquí es un corredor básicamente que uno entra y ya puede llegar hasta el final, hasta los próceres, lugar donde también hemos tenido incidentes con vehículos de transporte pesado. ¿Qué es lo que vamos a estar midiendo? Exceso de velocidad, que camión pesado o que transporte de carga no circule por el lado derecho, es decir, por el lado izquierdo solamente pueden ir vehículos particulares, y camiones pesados tienen que circular por el lado derecho.
y además de eso va a estar siendo pesado de forma automática, sin necesidad que se detenga el vehículo o sin necesidad de que se detengan los camiones, por medio de los equipos. Entonces nosotros vamos a poder determinar en el momento si un camión va con sobrepeso, y esto aunado con ya los equipos en campo, el personal en campo, ya se pueden realizar dispositivos tales como detener de inmediato a cualquiera que vaya con sobrepeso, y más aún si va con un exceso de velocidad. Claro. Porque no se trata, como menciono, no es solamente el hecho de poner la multa. La multa es un disuasivo para que las personas se abstengan de cometer este tipo de acciones, pero esto tiene que ser acompañado también de todos los dispositivos en campo que se puedan poner para que cuando se detecte, por ejemplo, un camión que vaya con sobrepeso y además con velocidad, pues se le detenga, ya la infracción se le puso desde el centro de monitoreo, pero además de eso se le va a detener para que distribuya esa carga con otros vehículos porque no puede circular de forma segura así. Muy bien. Ahora, ¿hay alguna fecha para la Monseñor Romero? Vamos a finalizar primero con todo el tema de señalización y vamos a hacer un adecuado proceso de divulgación también, bueno, que es lo que estamos haciendo en este momento. Claro. Nosotros lo que queremos es que las personas estén completamente enterados, informados de lo que va a pasar, de cómo va a pasar y de exactamente el punto que se les va a estar midiendo. Y además de eso, hemos visto cómo se ha venido trabajando en la señalización también de la Monseñor Romero. Mucha gente se queja, miren, ¿y por qué le han puesto 70 kilómetros por hora a una carretera? Lo que pasa es que vieron el inicio de la carretera o ya la salida. Ahí es donde se está señalizando a 70, porque hay alguna curva, porque hay alguna incorporación en la cual hay que tener algún tipo de precaución, pero la mayoría del tramo es de 90 kilómetros en ambos sentidos. 90 va a ser el estándar de carreteras en el país. 90 sería el estándar de carreteras. Exactamente. Un peligro por una curva, una bajada. Por ejemplo, nosotros vamos a intentar en la mayor cantidad de tramos posibles dejar 90 kilómetros por hora como velocidad máxima en la carretera al puerto, pero vamos a llegar al punto de la curva conocida como el Papaturro, donde definitivamente eso no es posible. Bueno, ahí tienen siempre un operativo en el que colocan conos para disminuir la velocidad, tienen semáforos que están midiendo la velocidad y que le dicen, mire, correcto. Vamos rápido. Y de hecho hay hasta luces intermitentes para alertar a los conductores, hay 6 señales diferentes para que disminuya la velocidad, hay vibradores logarítmicos, hay de todo tipo de elementos, hasta los conos que se ponen también para que los conductores disminuyan la velocidad. Pero va a ser importante la fiscalización, porque igual hay gente que irresponsablemente toma esa curva con excesiva velocidad. Entonces, son esos puntos los que nos interesa atacar con el tema de fotomulta. Mire, hay varias preguntas en todo eso. Le voy a contar una experiencia mía, viceministro, y fue el sábado pasado que nos invitaron a un cumpleaños aquí en Sur City, en el Tunco, para ser exacto. Mi esposa iba de que, no, Moisés, que dijeron que en septiembre ya está. Y de hecho, ya han pintado en algunas zonas velocidad máxima, pero se encuentra uno con señalización en rótulos metálicos, pequeños, muchos de ellos creo que son viejos, que no han sido retirados, en los que uno ya no sabe a cuál hacerle caso, porque en el piso dice 60 y después aquí dice 40. Bueno, la cuestión es que me tocó como una hora para llegar a hora y media casi, porque mi esposa iba necia de que fuera despacio. Ahora, todos estos rótulos los van a quitar y van a dejar una zona de señalización uniformada. Se va a renovar por completo la señalización y yo creo que eso es parte de las deudas que se tenían con el país, el tema de trabajar en una estrategia de señalización que fuera intuitiva, que todas las personas la pudieran entender. Porque, bueno, nosotros revisando también todo el inventario de señalización que tenía la Monseñor Romero, incluso habían rótulos que podían llegar a confundir. Técnicamente es posible marcar una velocidad mínima para los vehículos, pero hoy por hoy en el país creo yo que eso podría llegar a generar un poco de confusión. Es algo que conviene más meterlo de forma paulatina también, de forma despacio, digamos, para que la gente, una velocidad mínima, porque nosotros de repente si entrábamos a la Monseñor Romero veíamos que había un letrero que decía 80, otro que decía 40, esa era una velocidad máxima, otro que decía 45, eso era una velocidad mínima, y esto podía llegar a generar confusión. La gente no entiende. La gente no entiende, y esto genera dos cosas. Primero, no hace fácil que la gente pueda seguir límites de velocidad, a la gente no le queda claro a qué velocidad es que tenía que ir, y por lo tanto
pues también era difícil pretender que de esa manera respetaran límites de velocidad y al mismo tiempo, como menciono, no es que queramos poner multas, queremos que quede completamente claro y evitar que estas personas cometan algún tipo de infracción. En ese sentido, el logro sería si nosotros logramos un buen trabajo de divulgación, si nosotros hacemos una buena señalización y las personas el día que se enciendan no se ganan ninguna multa. Eso sería un logro de verdad. Habríamos logrado el objetivo que llevamos con este proyecto de fotomultas. Sácame una duda. La fotomulta es, le toman la foto, el sistema, el software, detecta la placa, analiza el número, este va más rápido o se pasó en rojo, como sea el caso, y automáticamente, ¡pum!, va la multa. Exacto. Bueno, no, falta ahí un paso en el proceso y es que nuestro personal en este momento también está siendo capacitado en el uso de esta herramienta. Para empezar, si el sistema tiene sensores para medir la velocidad del vehículo, inmediatamente cuando detecta un vehículo a excesiva velocidad, de acuerdo a los parámetros que se le marcan, ¿verdad? Toma las fotos correspondientes de la placa, del vehículo como tal, y esto de un solo se sube al sistema, donde el equipo ya puede ver todos los datos. Primero va a validar que la placa en efecto coincida con las características del vehículo, toda la información se carga de manera automática, luego estas personas son quienes validan que la información es correcta y quienes imponen la infracción de acuerdo por medio del sistema de multas electrónicas que nosotros tenemos. Ok, imponen la infracción y a mí me avisan por correo. Va a haber aviso de todas las maneras posibles, va a haber aviso por mensaje de texto, por correo electrónico, incluso estamos evaluando si se entrega el aviso de la fotomulta por correo físico también, a través de Correo del Salvador. Okay. ¿Qué sucede si alguien no tiene correo electrónico? Se le va a aplicar a la placa y me imagino que cuando... De todas maneras, lo pueden revisar también en el sistema de Sertrasen. Ellos pueden meterse al portal web de Sertrasen y pueden revisar todas las infracciones que tengan impuestas a ese número de licencia o a ese número de placa. En ese caso tienen otra herramienta para de forma activa buscar también si han sido pues acreedores de algún tipo de infracción, pero como menciono, se va a hacer por todas las vías posibles y aquí entra también la importancia de la información que año con año todos los usuarios pues han ido renovando cuando van a hacer la refrenda de su tarjeta de circulación, la refrenda de la licencia de conducir, cuando hacen algún trámite de placas, de compraventa, de inscripción de vehículo, de absolutamente cualquier trámite, siempre se les pide que renueven la información que se tiene en la base de datos. Por eso es importante también que lo hagan de forma consciente. Hay algunas preguntas lógicas, le leo un par de ellas antes de continuar con los temas. Gabo Guzmán nos dice, buenos días, una pregunta, si los gestores están gestionando el tráfico y el semáforo tiene fotomultas, ellos podrán detectar si un gestor pide que con el semáforo en rojo avancen. Dos filtros sumamente claros para evitar esa situación. Primero, si los gestores están ahí es porque ahorita igual estamos avanzando con el enlace de esos semáforos con el centro de monitoreo. Llevamos arriba poco más del 50% en cuanto a enlace. Encendidos están, instalados, electrificados. Enlace me refiero a la conexión vía fibra óptica con el centro de monitoreo. Esa conexión lo que permite es que se puedan modificar la programación de los semáforos de forma remota por el personal técnico capacitado, pero mientras eso no suceda, igual tenemos que apoyarnos de los gestores cuando alguno está en pruebas, cuando se está instalando otro, si hay algún problema con alguno de ellos, tienen que llegar. E incluso esa función que desempeñan de dar dobles tiempos, es decir, darle dos periodos en verde a un solo sentido, es algo que ya no se necesitaría en el momento en el que ya se esté programando de forma remota. ¿En el sistema se va a programar? De forma automática también el sistema va aprendiendo acerca de los diferentes flujos que tienen las calles, pero también el personal que está siendo capacitado, ese personal también puede modificarlo sin necesidad de siquiera que la gente se dé cuenta. Simplemente puede agregarle segundos en verde a uno de los sentidos y agregarle segundos en rojo al otro para modificar completamente el comportamiento. Y esto lo puede hacer en todo un corredor si es necesario. Pero no hay que preocuparse de eso. Para empezar, primero eso, nosotros vamos a ir quitando a los gestores de los puntos en donde ya se tome el control de forma remota, pero el otro tema importante es, como mencionaba, que no es que la infracción se genere de forma automática, genera las alertas correspondientes y posteriormente pasa a la validación del equipo que está en el centro.
Muy bien, May 911 nos dice, en la mayoría, perdón, vamos a tratar de poner esto, en la mayoría de vías principales ya están borradas las líneas de señalización por el pasar del tiempo, también ayuda mucho, y que también ayudan mucho por la noche y cuando hay lluvia. El que no hayan líneas no contribuye a disminuir la accidentabilidad. Y sobre esto le comento, en el tema personal, venía de noche de Surf City y no hay mucha señalización y los ojos de buey creo que tenían en el separador del centro, algunos ya no están. Es bastante difícil manejar de noche. Realmente sí, se necesita temas de señalización, temas de iluminación. Es algo en lo que vamos a estar trabajando fuertemente de la mano también con el MOP y con Fovial, y que de hecho ya lo iniciamos. Hay diferentes arterias que ya están siendo señalizadas o reseñalizadas porque también se va desgastando, y eso es de decirlo, es de darle un mantenimiento constante, pero también nos hemos estado enfocando en este momento en preparar esas principales vías donde va a haber un tema de fiscalización con fotomulta, que es lo que platicábamos anteriormente. Son tramos largos también, estamos hablando de la carretera al puerto, estamos hablando de la Monseñor, ese es el más corto de los tres, y la carretera Comalapa, que igual son 36 kilómetros los que se van a tener ahí fiscalizados, pero también adecuadamente señalizados. Muy bien, no se han hecho trabajos todavía, le digo esto porque Nelson Cerón nos dice, en la autopista Comalapa han dejado a 40 kilómetros, esto es muy despacio, es para llegar de punto a punto en casi 2 horas. Sí, no. ¿Es una investigación técnica de la velocidad adecuada en cada lugar? Sí, hay dos factores que se han considerado también en cuanto a la señalización que se va a dejar. Todavía no se han iniciado los trabajos en Comalapa, pero ya esta semana se va a estar empezando. La mayoría del tramo va a ser a 90 kilómetros por hora. Incluso hay tramos donde hasta esto podría ser incluso un poco por encima de lo que técnicamente sería lo más recomendado. Pero nosotros creemos que es un poco difícil martillar demasiado el tema de cambiar esta cultura de la velocidad máxima, así que hay que hacerlo de forma paulatina también. Nosotros vamos a dejar, como menciono, en la mayoría de tramos 90 kilómetros por hora, y en puntos muy específicos se va a estar bajando la velocidad. En las incorporaciones de Olocuilta vamos a poner 80 kilómetros por hora, alrededor de 1 kilómetro de 36, que es toda la carretera. En Olocuilta va a ser 80 kilómetros, más por un tema de precaución con todas las entradas y salidas que tiene el sector de Olocuilta. O sea, disminuir la velocidad antes de llegar al desvío de entrada y salida. Exactamente. En este caso Olocuilta, pero podría ser cualquier población. Exactamente. Sí, pero en este momento en Comalapa solo está Olocuilta, 1 kilómetro, precisamente en Olocuilta, luego llegando al aeropuerto alrededor de 2 kilómetros antes de, y luego la oreja que se forma ahí ya para el aeropuerto para ir a dejar a los pasajeros, digamos que unos 2 kilómetros que van disminuyendo paulatinamente de 70, 60, 40 ya cuando estamos en el sector del aeropuerto, porque realmente ya nadie circula a más de 40 en ese sector, precisamente por los peatones, van a dejar a los familiares, realmente los vehículos sí van a 40, es factible dejarlo a esa velocidad, y luego empieza a subir de forma paulatina cuando va de regreso hacia San Salvador. Y luego hay otro punto crítico que para nosotros es importante reducirle un poco también la velocidad, son solamente 3 kilómetros en el sector de San Marcos, un sector con una alta densidad poblacional. Tenemos la terminal de buses, tenemos una zona franca, tenemos bastantes residencias, tenemos centros comerciales, hay mucho movimiento de peatones, pero vamos a hacer un trabajo en conjunto, es decir, sí se requiere una mayor precaución en este punto. Se está pensando dejar a 70 kilómetros un tramo pequeño, unos 3 kilómetros, y además dotar de más pasarelas para que también las personas puedan circular, para que también puedan cruzarse la calle de forma segura. Ahora, 3 kilómetros comparado con los 36 kilómetros que tiene toda la carretera es algo marginal realmente. La diferencia sería de 30 segundos más en el recorrido, si se baja la velocidad en esos 3 kilómetros desde 90 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora. A 90 kilómetros los hace a 2 minutos, en 2 minutos. Lo haría en 2 minutos y medio si estamos hablando de 70 kilómetros por hora. Muy bien. Todas las cámaras, me dice, ya están instaladas, y si se quisiera funcionando con la capacidad de fotografía. Nosotros podríamos encenderlas ya, podremos encender múltiples puntos, pero sí preferimos hacerlo de forma paulatina. Nosotros, como mencionaba, no queremos asustar, no queremos sorprender, no queremos imponer infracciones. Esto lo puedo ver como una tuerca. Nosotros vamos a ir apretando poco a poco, porque si nosotros apretamos demasiado, la tuerca se va a sobar.
Entonces, lo que necesitamos es que la gente poco a poco se vaya familiarizando con el funcionamiento de todo el sistema de fotomultas, que ellos sepan cómo se va a estar fiscalizando, que sepan cómo les van a estar llegando también la notificación de las infracciones, que estén tranquilos de que no se van a encender de repente, nosotros les vamos a ir avisando y simplemente pues que vayan regulando su conducta, ¿verdad? Muy bien. En el caso de, me imagino que se va a también tomar en cuenta la señalización de las líneas cebra o las zonas cebras para el paso de transeúntes, porque medio mundo no le hace caso en este momento, pero ya con las cámaras, si alguien está encima, le toca la multa. Sí, y por eso también mencionaba que Monseñor Romero era uno de los puntos más fáciles para empezar a familiarizarse. Porque no hay de esto, ¿eh? Porque no hay paso de cebra, no hay semáforo, son menos elementos que se tienen que fiscalizar. Entonces, las carreteras, bueno, tiene dos objetivos el empezar por carreteras. Es donde se presenta una mayor siniestralidad vial, pero también es más sencillo entender cómo va a funcionar. Tan simple como ir a la velocidad establecida y tan simple como ir del lado derecho si es transporte pesado o transporte lento. Y en el caso de intersecciones dentro de la ciudad, en efecto aquí ya la fotomulta puede fiscalizar otro tipo de elementos, como es el hecho de cruzarse con una luz en rojo, quedarse tapando la intersección, invadir la senda peatonal, invadir el carril de manera antirreglamentaria, irse por el hombro de la carretera, es decir, se puede infraccionar una cantidad más amplia de conductas que no tendrían que estar pasando. Es más complejo que la población llegue a entender eso, así que vamos a ir de forma lenta, de forma paulatina, empezando primero por las carreteras y luego familiarizando también a la gente con el tema de las intersecciones. Muy bien. Hay varios temas en esto. En el caso de los motociclistas, hay muchos que le quitan la placa adelante. De hecho, las motos solo tienen una placa. Solo tienen una atrás. Y la tienen en el lado trasero. Y el sistema está calibrado o está diseñado para que vea ambas. Que se haga una toma simultánea de las placas. Así si una no la tiene, se le cayó, se le dañó, la quitó, le quiso quitar lo reflectivo, igual se puede ver. Y esto es un tema importante para la gente que posiblemente pensaba, bueno, yo voy a raspar la placa, le voy a quitar los elementos reflectivos. Lo que va a lograr con eso son dos cosas. Primero, sí, el sistema no la va a leer de forma automática, pero recordemos que no es el sistema el que pone la infracción, son los equipos que están capacitándose. Y toma la foto de la placa en alta resolución y ya hemos tenido múltiples validaciones donde se alcanza a ver el número de placa aun cuando esté dañada, la hayan querido manchar, la hayan querido dañar de alguna manera y nosotros podemos validar también, distinguir el número de placa que se ve, validarlo con las características del vehículo y poner la infracción de todas maneras. Y de hecho ahí se llevaría una doble infracción, exceso de velocidad por ejemplo y no portar las placas visibles. Muy bien. ¿Los montos de la multa van a ser los mismos que están vigentes actualmente? Por el momento los montos de las multas serían exactamente los mismos, las de 11, las de 57.14, que es la muy grave, y la de $30, 34 me parece que es. Sí. Ok, señor, una pregunta. El analista, el que va a ver lo que el sistema le dice, este se pasó en rojo, iba con esta velocidad, le reporta la velocidad, se pasó en rojo un semáforo y invadió un carril sin poner la vía, cualquiera que sea el caso, el analista puede ver, me imagino, una fotografía también incluso al que va conduciendo si no lleva el cinturón. Sí, de hecho las cámaras tienen suficiente resolución como para ver si la persona va en el celular, si no tiene cinturón de seguridad, tienen la suficiente resolución para poder hacer eso. En estos casos aplican las 3-4 multas que le correspondan. Sí, realmente aplicaríamos todas las multas que le correspondan. De hecho, al estar ligado con el sistema del registro público de vehículos, también podemos ver si la persona no ha renovado la tarjeta de circulación, que no tiene los documentos al día. Obviamente, la licencia, al ser una persona diferente a la que puede ir manejando, sí puede ser que veamos ahí que no la tenga al día, pero ya entra en un tema de primero tendría que validarse si es la persona la que va manejando, ¿verdad? Entonces, pero la tarjeta de circulación sí se puede validar si en efecto no la han renovado, ¿verdad? Pero vamos a ir despacio, vamos a ir primero exceso de velocidad, no conducir por la derecha para transporte pesado y sobrepeso. Con esos tres elementos nos vamos a debutar en el tema de fotomulta. Si no tiene las mangas, las salidas, las orejas para pesar el transporte pesado, valga la redundancia,
es que van a colocar sensores de esos que son básicamente hilos. Sí, de hecho van colocados debajo del pavimento. Se tuvo que hacer una abertura en el concreto, en este caso de la Monseñor Romero. Se instalaron espiras que hacen la medición, que están conectadas también al centro de monitoría, todo el sistema. Estas espiras lo que hacen es cuando el vehículo pasa encima de ellas, lo pesa, ¿verdad? Y están diseñadas para hacerlo de forma dinámica. El vehículo tiene que ir en movimiento, de hecho, para que se pese. Y pues ya con esto nosotros podemos detectar cualquier camión que lleve algún tipo de sobrepeso. Y esto diferenciado dependiendo de la cantidad de ejes, del tamaño que tiene cada uno de los camiones, para saber cuál es la carga máxima que puede soportar. Recuerdo que en una entrevista anterior, hace algunos meses, me decía: vamos a tener todo listo cuando el centro de monitoreo esté habilitado. Sí. Ya está, completamente operacional. Sí, bueno, de hecho nosotros, hay dos anuncios que se hicieron. Primero, tenemos un centro de monitoreo temporal, donde se tiene ya funcionando todos los equipos, donde se está verificando que las conexiones se estén realizando, donde ya nuestro personal se está capacitando. Pero además de eso, junto con el Ministro de Obras Públicas y de Transporte, hicimos el lanzamiento de la construcción del centro de monitoreo para transporte público, tránsito, semáforos inteligentes y emergencias a nivel nacional. Y esto va a albergar diferentes centros de monitoreo. Es un edificio de 4 niveles, donde va a estar un centro de monitoreo, sí, para las unidades de transporte público, los buses, para todo el tema de semáforos y fotomultas, equipos diferentes, 3 equipos diferentes de los que acabo de mencionar. Todo el tema de monitoreo de cámaras de videovigilancia, así como hemos instalado en la carretera Los Chorros, cámaras de videovigilancia, esas las vamos a tener que mover, claro está, porque la carretera está en construcción, pero es algo que nos sirve en este momento para coordinar las acciones que se están realizando ante cualquier siniestro y ante las actividades de construcción, lluvias, actividades constructivas, absolutamente todo nos ayuda para eso y para detectar cualquier problema a tiempo. Asimismo, el contrato de semáforos y fotomultas lleva también la instalación de cámaras en los principales puntos del área metropolitana de San Salvador y vamos a seguir instalando cámaras. Entonces, son elementos que también nos sirven primero para atender de mejor manera cualquier emergencia que se pueda presentar, ver y coordinar, digamos, desde una perspectiva un poco más amplia todos los operativos que se realizan en campo, supervisar el tema de los reversibles, el tema del tráfico que se va generando y poder modificar en ese momento ya sea la asignación del personal en campo, la programación de los semáforos inteligentes o cualquier otro tema que se necesite, ¿verdad? Y también va a ser un elemento importante, recordemos que el Ministerio de Obras Públicas ante cada emergencia también está atento a cualquier daño en carretera, desprendimiento de material de los taludes sobre el derecho de vía, inundaciones, limpieza de canaletas. Son cuestiones que pues cada vez que sucede una emergencia se necesita una atención oportuna. Sí nos sirve muchísimo el tema de las denuncias para poder atender prontamente, pero es algo que también tendríamos que poder ver en tiempo real. Está unido y está coordinado, pero me imagino que son cosas diferentes. Una es las fotomultas y el otro es semáforos inteligentes. Sí. El semáforo inteligente es para ver, bueno, aquí hay bastante tráfico, le doy más tiempo. Sí, son dos temas completamente aparte. De hecho, yo creo que la población se confunde y piensa que en todos y cada uno de los semáforos hay fotomulta. Y han visto una camarita negra, redonda, por encima de los semáforos. Eso es un videodetector. Lo que hace es percibir o identificar si hay un vehículo esperando en la línea del semáforo, en alguno de los sentidos, porque hay puntos donde si no hay vehículos esperando, simplemente va a permanecer en verde la carretera principal o el corredor principal, ¿verdad? Eso el sistema lo va a ir viendo. Como mencionamos, es algo que se tiene que ir programando, que se tiene que ir calibrando y además el mismo sistema va aprendiendo a partir de los diferentes, la información que va recabando en el día a día. Muy bien. Señor, bueno, hay varios temas y preguntas que tienen que ver con esto, naturalmente. Para el caso La Monseñor, el aeropuerto a Comalapa y también la carretera del Puerto de la Libertad, ¿se ha pensado en algún instante iluminarlo? Por supuesto, es uno de los temas de más importancia en temas de señalización y en temas de seguridad vial, la adecuada iluminación, y hemos ido avanzando en diferentes tramos. Hemos visto cómo
En la carretera Comalapa se ha hecho un esfuerzo también por señalizar la instalación de diferentes postes que se pusieron ahí. En la carretera al puerto hay tramos que ya están iluminados también, y así se va a ir iluminando y se va a ir señalizando de forma adecuada en diferentes carreteras. Por supuesto que se tiene en los planes poder hacer esto, porque, como menciono, es parte de la adecuada señalización y parte de la adecuada seguridad vial que tenemos que tener en nuestras vías. Ok. Señor, más preguntas de los amigos televidentes, le doy un par. Carla Villalobos, buenos días. Hablando de mala señalización y falta de luz, le pido ayuda para la carretera que viene de Sonsonate a San Salvador. Me imagino que este va a ser un trabajo continuo también, porque pasar de unas a otras para dejar todo más arreglado. Y de hecho por eso también es importante el esfuerzo que se realiza con Fovial, porque ellos también ya tienen experiencia en el mantenimiento rutinario de las carreteras. Así como ellos están en una carretera nacional el día de hoy, el día de mañana pasan a la siguiente, y puede ser que ya cuando terminaron tienen que regresar a donde iniciaron porque ya se desgastó el asfalto, porque ya se le tiene que dar mantenimiento. Lo mismo sucede con la señalización. A medida los vehículos pasan encima de esta, o a la medida llueve, a medida se llenan de polvo, van perdiendo la reflectividad, van perdiendo la visibilidad, o se va desprendiendo el termoplástico con el que están puestos, y esto hace que sea difícil verlos o que ya desaparezcan por completo. Entonces sí es necesario un mantenimiento rutinario para la señalización, al igual que lo tienen todas las carreteras. Y Marlabón nos dice: en la ciudad, en horas pico, por veces uno queda encima de la cebra, atacado porque nadie avanzó más, atascado porque nadie avanzó más. Lógicamente no es intencional. ¿Se va a poder apelar en estos casos? Y César Díaz nos dice: a ver si también las cámaras sirven para aplicar esquelas para quienes anden las placas polarizadas. De hecho, ya hemos tenido casos, porque el equipo, como menciono, el equipo ya está funcionando y el personal ya se está capacitando y está realizando pruebas con el equipo, ¿verdad? Y está tomando placas reales, viendo los vehículos pasar a excesiva velocidad, y ya han habido bastantes casos de día, de noche, donde se detectan placas que han sido cubiertas por plástico. Como menciono, esas personas igual hemos logrado identificar cuál es el número de placa, y en automático se van a llevar 2 infracciones: no ir con las placas visibles y el exceso de velocidad. Por eso también es un llamado a evitar este tipo de prácticas. Nosotros también vamos a estar intensificando cualquier control que tenga que ver con verificar que anden los documentos en regla, pero sobre todo que tengan las placas visibles. Y una denuncia directa de otro amigo televidente que nos dice: el doctor Rolando Stanford, una consulta, vivo en Bosques de Santa Teresa y ahí todas las noches hay carreras clandestinas en la Monseñor Romero. ¿Estos cafres también se les va a aplicar a cualquiera de las fotomultas? Por supuesto, de hecho para eso también va a servir, para que ya no puedan estar realizando este tipo de actividades, aunque nosotros también hemos realizado diversas actividades para combatir este tipo de prácticas. Es decir, si las personas quieren comprar un vehículo que puede ir rápido, pueden ir a lugares habilitados para poder correr, para poder competir, tales como, bueno, no quiero hacer publicidad, pero está el Autódromo El Jabalí, por ejemplo, para dar un punto en específico. Que vayan con su carro modificado ya. Pueden ir con total libertad a competir a esos lugares. Lo que no se puede es competir en la vía pública. No se puede realizar carreras, no pueden ir a excesiva velocidad, y de hecho se han realizado diversos operativos para combatir este tipo de prácticas. En la carretera del Puerto de la Libertad, la policía realizó un operativo donde se detuvo, si no me equivoco, alrededor de 16 o 18 conductores de motocicleta que estaban realizando carreras clandestinas. En el Paso del Jaguar también hemos realizado un operativo, se realizaron capturas también incluso por conducción peligrosa, personas que se les pusieron todas las infracciones, incluso por no tener sus documentos de tránsito, una licencia de motocicleta, por ejemplo, y así de diferente manera tenemos identificados los puntos, y si no se ha hecho, digamos, es porque queremos que se haga bien los operativos, es porque queremos que las personas, es decir, tenemos gente infiltrada en todos y cada uno de los dispositivos de estas carreras que se realizan, y no es secreto dónde van a ocurrir y dónde se van a dar. No es secreto dónde están dándose. Entonces realmente es importante que la gente tome conciencia de esto. Evitémonos pasar cualquier mal rato, que sean detenidos por el delito de conducción peligrosa. Realmente ese no es el objetivo es que no se realicen este tipo de conductas de riesgo en nuestras calles. Bien, tipo Lo Rápido y Furioso, ya se tienen identificadas las placas, los vehículos. Hasta las personas, sí. Hasta las personas. Sí. Para que lo tomen en cuenta y estén pendientes. Don Tochi, y esta es una pregunta bien interesante y válida, viceministro. Ingeniero, pregúntele a su invitado: si vendo mi carro, el nuevo dueño no hace el cambio de propietario,
¿cómo saben que ya no es mi carro y no me van a multar a mí? De hecho, ahí hay, ese es un tema importante, pero hay dos cosas que se pueden hacer. Sí, el nuevo propietario tiene que hacer el cambio del vehículo, pero también la persona tiene una herramienta para poder hacer, para que ya no se le reconozca, para que descargar ese vehículo de su propiedad. Puede llegar a hacer el trámite de reporte de traspaso o reporte de cambio de propiedad, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero básicamente es ir a reportar que el vehículo ya no es de él. Escritura en mano, escritura de compraventa, de que mire, yo se lo vendí a este. Sí. La compraventa es ir a reportarlo y es tan sencillo como llevar esos documentos, su documento de identidad, y ya con eso puede ir a las instalaciones de Sartracén y ya con eso puede. Sí. Señor, los operativos antidoping continúan. Por supuesto que continúan. Distintas horas, ya no sabe uno. Sí, los antidoping continúan. De hecho, nosotros mostrábamos una gráfica de cómo se han venido incrementando los controles que realiza el BMT específicamente, porque también la Policía Nacional Civil puede realizar los antidoping de forma aislada, pero digamos, estos que se realizan de forma coordinada, donde está la Policía Nacional Civil, donde también se ha agregado a estos esfuerzos el personal de Fosalud. Ya estos se han básicamente triplicado la cantidad de personas, si lo vemos año con año, comparado con el año pasado, se ha triplicado la cantidad de personas y se ha duplicado la cantidad de pruebas que se realizan. Ahora, si nosotros vemos el agregado, es decir, ya uniendo todas las estadísticas, tanto PNC como BMT, nosotros podemos ver que ya se lleva más de 1.500, casi 1.600 detenidos por el delito de conducción peligrosa. Específicamente, para este año se llevan 1.609 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa. Y para ponerlo en perspectiva, ¿cuántos se llevaban a esta misma fecha en el año 2023? Se llevaban 1.117. Es un incremento de casi 500 personas, son 492, 500 prácticamente, personas que han sido detenidas en adición a los números que se tenían el año pasado. Es un incremento del 44%. ¿Qué quiere decir esto? La gente no está acatando, la gente está cada vez tomando más cuando va a tomar el control de un vehículo. Lejos de eso, realmente se ha visto una disminución en el área metropolitana de San Salvador, donde sí se ha presentado un incremento en cuanto a las estadísticas, es en Oriente y en Occidente, pero esto responde también al incremento en los controles en otros sectores del territorio. Anteriormente puede ser que no era posible realizar controles tan distanciados del área metropolitana de San Salvador. Recordemos que los controles se realizaban utilizando 5 o 6 médicos antidoping que estaban contratados desde la unidad antidoping del viceministerio, y eran estos los que tenían que realizar todos los controles y se turnaban y así es como se organizaban este tipo de dispositivos. Pero cuando se agrega el personal de Fosalud, ya los controles se pueden incrementar de forma exponencial, como menciono. Veíamos en el gráfico que eso es lo que se mira también, un crecimiento exponencial en la cantidad de pruebas realizadas y en la cantidad de detenidos, y se llega a lugares donde posiblemente la gente decía, no, aquí nunca han venido. Aquí no vienen. Precisamente por eso es que llegamos a esos lugares. Tuvimos el caso del cierre de la fiesta Julias en Santa Ana, donde se rompe el récord de la mayor cantidad de personas detenidas en un solo operativo, en una sola noche. De hecho, fueron varios operativos, eran prácticamente 8 puntos diferentes de control los que se instalaron. Todas las salidas era un cerco antidoping y además se tenía una patrulla que activamente andaba buscando personas que pudieran estar en estado de ebriedad. Entonces, 25 personas es la máxima cantidad que hemos tenido de personas detenidas en una sola noche y en un solo lugar, y esto fue cerrando Fiesta Julia. Yo creo que al día siguiente o esa semana Santa Ana amaneció bastante conmocionado o bastante asustado sobre lo que había pasado. Todos tenían algún conocido que se lo habían llevado por esta razón, por el delito de conducción peligrosa. Y como menciono, se ha visto un cambio en la cultura, este tipo de medidas funcionan, pero es en estos lugares donde se presenta una mayor cantidad de detenidos. Ahora, este cambio de cultura también está llevando a que conducir bajo los efectos del alcohol ya no esté entre las primeras causas de accidentes. No, de hecho hoy está entre la 9ª, más o menos. Sí, ya no es de las principales. Ya no es de las principales, puede ser la 9ª, me parece, tendría que revisar porque esto se actualiza todos los días, pero podría ser la 9ª causa de siniestros viales. De hecho aquí las tengo, principales causas de fallecidos por siniestros viales, no entra dentro de las principales 7. En la número 8, en las principales causas de siniestros viales, está el consumo de alcohol o estupefacientes. Obviamente vamos a seguir,
si bien es cierto, ya tenemos menos incidencia de este tipo de casos, pero creo yo que sería un error parar o detenernos cuando ya se está empezando a gestar este cambio en la cultura. ¿No va a ser necesario el cambio de placas todavía, señor? Está postergado, ¿verdad? Está prorrogado. Está prorrogado. Recordemos que la Asamblea Legislativa prorrogó la vigencia de las placas actuales hasta agosto del próximo año, entonces digamos que es algo que se puede ir manejando de esa manera. Ya estamos programando también un tema de cambio masivo de placas. Esto responde también a un tema de la vida útil de las mismas placas. Recordemos que pues, el metal se puede ir dañando, puede ir perdiendo reflectividad y normalmente la vida útil de estos son 5 años. Me parece que fue allá por el 2012 cuando se cambiaron la última vez. Obviamente en este gobierno se ha dicho, bueno, sabemos que hemos pasado por una crisis, ha habido una pandemia y se le ha ido dando prórroga también para ayudar al bolsillo de las familias salvadoreñas, pero sí me parece importante ir preparándonos ya para un tema de cambio de placas. Señor, sobre esto y continúa ocurriendo el accidente de camiones de carga pesada, transporte pesado, en el final de la Monseñor Romero cuando ingresan al Boulevard de los Próceres. Sí. ¿Hay alguna nueva medida que se esté determinando hacer? Sí, de hecho es ahí donde nos va a ayudar muchísimo el tema de la fotomulta y los diferentes controles que ya se vayan a instalar en campo, porque tenemos que ver cuáles son las principales causas por las que han estado sucediendo siniestras. Hay 2 factores. Primero, el exceso de velocidad, sobre todo cuando se trata de vehículos de transporte pesado, y el diseño de la carretera misma. Recordemos que al finalizar la Monseñor Romero e incorporarse a los próceres, hay una subida que no permite ver qué es lo cuáles son qué cantidad de carros o de tráfico existe sobre los próceres. Y esto hace que las personas no sepan qué distancia van a necesitar para poder detenerse, o qué distancia van a tener realmente para poder detenerse. Entonces, si van a excesiva velocidad, por supuesto que esto puede llegar a ocasionar algún tipo de siniestro, y es lo que ha sucedido también. Una excesiva velocidad ha conllevado a tener siniestros que pues han sido bastante aparatosos, lo hemos visto, y es ahí donde la fotomulta nos va a ayudar bastante. De hecho, es en ese sentido donde se va a tener uno de los sensores que va a medir velocidad y que va a detectar si se lleva sobrepeso en los vehículos de carga también. Qué bueno. Ahora, en los casos que han ocurrido, por lo menos en los recientes, señor, ninguno de los conductores andaba con niveles de alcohol, ¿verdad? Ninguno, siempre se hace también la verificación. De hecho, en los casos que se han visto, hemos visto qué es lo que ha estado pasando. Se ha hecho una verificación, incluso hasta mecánica, digamos, de las condiciones del vehículo para determinar cuáles eran esas principales causas. Y por eso menciono que en su mayoría ha sido el exceso de velocidad, el tema por el que han sucedido siniestros en ese punto en específico. Porque incluso se ha visto y se ha verificado hasta el historial de mantenimientos que le han dado a las unidades, se verifica si el conductor tiene sus documentos, si en efecto tiene su licencia de conducir, si tiene para transporte pesado específicamente, o si tiene presencia de alcohol en sangre, si tiene presencia de algún otro tipo de estupefaciente. Se le realizan todas las pruebas y se le realiza también un pesaje en el lugar para determinar si llevaba sobrepeso. Para amigos televidentes están preguntando, ¿las barras LED continúan siendo prohibidas? Sí, las barras LED no. Bueno, hay reglas establecidas en el reglamento de tránsito para poder portar cualquier tipo de luz. No puede estar por encima de los 70 centímetros, me parece, o 75 centímetros. Si está por encima de esa altura, ya no la puede andar. No es reglamentario que las ande, porque también eso puede afectar la visibilidad de los demás conductores. Ni barra, ni... Ningún tipo de elemento por encima de esa altura. O sea, nada de aquello que voy a poner en la parrilla, unas luces para los... No, tiene que ser algo que vaya en la parte baja del vehículo, por debajo de los 70 centímetros, y esto es precisamente para evitar que se deslumbre a los conductores que vienen en sentido contrario. Muy bien, y se aplica. Eso se aplica también, se verifica. No es necesario que las lleve encendidas, sino que el hecho de que las tenga puestas... El hecho de que las tenga instaladas también es... Sí, el hecho de que las tenga instaladas es causal de multa también. Muy bien. Se está aplicando también la revisión de los elementos necesarios como el cono, el extintor y todo lo demás, señor. Sí, eso siempre se realiza. Es importante que todas las personas siempre tengan sus implementos de seguridad. El extintor, más allá del extintor, el tamaño, porque eso no está normado, hay que ver, este no es un tema de quitarse una multa. La gente al final puede ir a comprar un extintor chiquito, quizás incluso a tiendas que venden a $1, pero
pero realmente no se trata solamente de quitarse una multa, se trata de proteger el patrimonio de cada uno. Es un tema donde pues, hemos visto casos de vehículos que se han estado incendiando. Hay múltiples factores para esto. Es necesario también regular la importación de vehículos que vienen con daño de agua, ¿verdad? Porque esto puede ocasionar que el sistema eléctrico... Hay incendios casi todos los días de vehículos sí. en unidades de transporte. Y entonces aquí se remarca la importancia primero, de verificar que no se hagan instalaciones artesanales al sistema eléctrico. Eso también es bien importante. Recomendaciones, no hacer instalaciones, no la haga usted la instalación si le quiere poner algún tipo de luces, si le quiere poner algún tipo de sistema de sonido, no lo haga de forma artesanal, llévelo con alguien que sepa. Esto puede ocasionar algún tipo de daño al sistema eléctrico y esto puede ocasionar incendios también. Vehículos que han sido importados con daño de agua, que han caído en algún río, que han sido inundados parcial o totalmente. Y por supuesto pues llevar un extintor que sí les vaya a ayudar, ¿verdad? Como menciono, no es que esté reglamentado cuál es el tamaño del extintor, pero más allá de quitarse una multa, este es un tema de proteger el patrimonio por el que tanto se esfuerza la gente. Bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, viceministro. Se le agradece su tiempo y la apertura. No, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.